Bueno, señores, y allí tenemos esta hermosa imagen desde el muelle de pesca en Ocean City, Nueva Jersey, Estados Unidos. Allí pueden ver, señores. Dice que en el Distrito Nacional tendremos hoy una temperatura mínima de 23 grados Celsius y la máxima será de 33 grados y que habrá lluvias aisladas en el Distrito Nacional. Así es, para eso. Lorena. Bueno, ahí tenemos, señores, que el clima Ay, va Constanza, desde 10 wow. grados Celsius, señores, hasta 23 grados Celsius. Montecristi, no, 23, Hasta no, 26, 34. 26 en Constanza. Sí, no, en Constanza, pero hablo en sentido general, que van desde 10 grados Celsius hasta 34 Celsius. Por ejemplo, Montecristi está 21 grados Celsius a 34 grados Celsius, San Juan 19 grados Celsius a 34, Barahona 18 a 33 grados Celsius, Puerto Plata 19 a 33 grados Celsius, Santiago 18 a 34 Celsius, Constanza, el lugar favorito de Marino, a 10 grados Celsius y 26, Santo Domingo 23 grados Celsius a 33, Samaná 20 a 32, La Romana 20 a 33, igual a esa zona, y Punta Cana 24 a 29 grados Celsius. Ahí va a haber un poquito de calor. Así apenas que, bajo 1 grado de ayer para acá. Ay, sí, pero está caliente, el clima está muy caliente, hay yo mucho sigo vapor. con La Vega y sigo con Constanza. Bueno, ahí va. Señores, hoy va a llover, supuestamente, lluvias aisladas, pero va a llover. Para el viernes va a haber también lluvias aisladas, el sábado el solazo, domingo también lluvias aisladas. Tenemos que el lunes lluvias aisladas y ya para el martes, miércoles santo, Dios mediante, mucho sol. Así que ya saben, mucho sol, a hidratarse, vestir ropa fresca y disfrutar de esa Semana Santa con habichuela con dulce. Así que pongan su abanico en la cocina y hagan esa habichuela con dulce. Vámonos ahora a ver cómo andan los titulares de los principales diarios nacionales, iniciando por el nuestro Sumundo Digital de Multimedios Sumundo. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, pide a República Dominicana que haitianos en riesgo sean protegidos con estatuto de refugiados. O sea, quiere decir que le den trato de refugiados. Y hay todo un protocolo, hay todo un tratado internacional de refugiados y que establece pautas y normas muy precisas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, interpretarlo a pie juntillas, que es lo que está planteando la ONU. Y se eleva a 13 los muertos en incendio en La Victoria. Podrían aumentar, Lorena. Así es, señores. Omar Fernández entró a esta contienda decidido a ganar y apresan venezolana involucrada, señores, en atentado contra David Ortiz. Hasta aquí las informaciones del periódico Sumundo Digital y de inmediato vamos a ver cuáles son los titulares que tenemos para todos ustedes en El Decano, El Listín Diario, los principales titulares para este jueves en el periódico Listín Diario. Señores, la ONU pide al país acoger refugiados haitianos. Me gustaría también que la ONU le pidiera a otros países de la región que hicieran lo mismo. No descartan haya más muertos en la Victoria, pocas celdas y demasiados presos. Enfoques, contrarréplica Jesús María Troncoso Ferrua. Y tenemos a mi querido Ricardo Nieves, apología al caos del tránsito vehicular, la cara al elector. Tenemos los candidatos al Senado, exponen sus planes en el Listín Diario. Hay una imagen de Omar Fernández que dio unas declaraciones en el día de ayer. Las enfermeras se quejan de que están mal pagadas. Señores, hasta aquí las informaciones del periódico Listín Diario. Y pasamos de inmediato a ver los principales titulares del periódico El Caribe con un gran titular. Finjus y Participación Ciudadana valoran la Junta Central Electoral frene uso de recursos de forma desigual. Por otro lado, todavía nada oficial sobre el origen del fuego en La Victoria y Santiago busca ser una ciudad más caminable. DGA certifica 22 empresas OEA para facilitar comercio. Exclusivo Petionville en centro de violencia Haití, señores.
Moya Pons, un escrito ahí, las obras públicas impulsan el crecimiento de la economía nacional. Estas y otras más en el periódico El Caribe. José Tomás Paulino. Directamente a la portada del periódico Hoy de nuestra República Dominicana, el principal titular: piden cerrar la cárcel de La Victoria y declarar en emergencia el sistema penitenciario nacional. La petición fue hecha por el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Dionisio Restituyo. Miriam Germán, la Procuradora General de la República, encabezará investigación sobre incendio en el penal de La Victoria, donde los muertos han ascendido a 13. Pero hay quienes dicen que son mucho más. Por ejemplo, el presidente de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, entrevistado vía telefónica ayer aquí en este medio. Los diputados apoyan decisiones tomadas por el gobierno frente a la crisis haitiana. El gobierno de Bahamas repatria a 263 haitianos y quieren someter al Santo Tribunal de la Inquisición Divina a la República Dominicana porque está deportando haitianos que están en situación irregular en la República Dominicana, acogiéndose a nuestra ley de migración y a la Constitución de la República. A Bahamas, entonces vayan a atacar a Bahamas, que está deportando haitianos porque están en condición irregular en su país, lo mismo que está haciendo la República Dominicana. Bueno, hay otros titulares en el periódico Hoy. Autoridades venezolanas disponen el arresto de 9 opositores al régimen de Maduro. El CONEP ve que crisis de Haití tendrá impacto en las exportaciones. Ya lo está teniendo porque han bajado bastante las exportaciones hacia Haití y fallece el 6º menor de edad de los quemados en el trágico carnaval de Salcedo. Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, defiende al Estado palestino independiente. Caerán aguaceros en varias zonas del país, señores. Así está la portada informativa del periódico Hoy en esta fecha, jueves 21 de marzo del año 2024. Aquí estamos preparados, este equipo, para ofrecerle lo mejor a todos ustedes de nuestro contenido. Así es, José Tomás y Lorena. Gracias, amigas y amigos. Aquí estamos de vuelta con ustedes, que son los mejores. Continúan el día con el mejor matutino, Su Mundo de Multimedios, Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Televisión global, televisión comprometida, televisión educativa. José Tomás Paulino. Bueno, sí, José Tomás. Miren, yo pienso que hay que darle seguimiento muy de cerca a la campaña, a la lucha, a la carrera por la senaduría del Distrito Nacional. Toda la atención del país está centrada en la senaduría del Distrito Nacional. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué si tenemos unas elecciones del nivel presidencial y congresual el 19 de mayo, que eso es ahorita, y la candidatura presidencial del partido que está en el poder la ostenta el presidente de la República, Luis Abinader, que busca la reelección, pero además hay otros candidatos presidenciales, un 3 veces presidente de la República, como el doctor Leonel Fernández, que es candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. También Miguel Vargas Maldonado, que es candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano. Otros candidatos, incluidas dos mujeres con extraordinaria gallardía: María Teresa Cabrera, que fue presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, una consagrada maestra, que es la candidata presidencial de un partido político también. Virginia Antares Rodríguez, que es la candidata presidencial de Opción Democrática. Si uno ve eso, uno diría, bueno, pero la atención debería estar centrada en los candidatos presidenciales. Pues pasa
que hay mucho seguimiento a la lucha, al debate, a la confrontación por la senaduría del Distrito Nacional, porque es una de las plazas más importantes que quiere eh, retener para sí el partido en el poder, el partido oficialista. Entonces, el candidato a senador por el Distrito Nacional del principal partido de oposición, de uno de los dos principales partidos de oposición, es precisamente el hijo del expresidente de la República, Leonel Fernández, Omar Fernández, un joven con mucho brillo, con mucho talento, con mucha capacidad, que destaca por su capacidad de comunicación, que destaca por su serenidad, por su ecuanimidad, la profundidad y el manejo asertivo de los temas, y lo dejó demostrado en el reciente debate realizado por el Consejo Económico y Social de Santo Domingo, el CODES, que fue una extraordinaria ocasión para conocer las propuestas de los candidatos a senadores, y ya también lo están haciendo con los diputados. Entonces está centrada en él la lucha, porque tiene como contraparte a dos veteranos, a dos hombres que ya están curtidos, que ya están formados, que tienen décadas en el ruedo político. Uno es el presidente del partido Alianza País, que fue candidato presidencial en 2 periodos pasados, Guillermo Moreno, que fue fiscal del Distrito Nacional, y el otro es otro veterano de la política, proveniente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, que también repite como que en su intento por buscar la senaduría del Distrito Nacional. Omar Fernández es el más joven, y yo pienso que le ha salido demasiado competitivo a sus dos contrincantes. Han tratado de provocarlo, han tratado de llevarlo a un terreno de confrontación, a un terreno en el que él pierda los estribos. Le ha demostrado que no, ha demostrado que tiene serenidad, que tiene control de su dominio, que tiene inteligencia emocional para manejarse, y por eso, porque a lo mejor conocen que tiene elevados números en la percepción del voto, todos los datos, por ejemplo, de Vinicio Castillo Semán, se dirigen a él. Guillermo Moreno ha sido un poco más tolerante, ha sido un poco más inteligente, porque también ha entendido que en esta etapa en la que estamos viviendo, la gente que da un voto razonado, la gente que piensa muy bien para dar un voto, que piensa en nivel de calidad, que piensa en las propuestas del candidato, no se deja llevar por una campaña de detractación, ni de denuestos, ni de descalificación, sino que piensa en cuáles son las propuestas y las ideas que enarbola ese candidato. Y Omar se ha manejado con ese equilibrio y con esa serenidad. Y así debe concluir esta campaña. Así es, tú sabes que Omar Fernández es un joven con muchas cualidades. Han querido empañar esa imagen, ese trayecto político que ha tenido en los últimos 4 años, diciendo que es hijo de su padre, que es hijo del doctor Leonel Fernández, y que lamentablemente va a ser más de lo mismo. Yo entiendo que el gobierno del doctor Leonel Fernández tuvo sus luces y sus sombras, pero yo no creo que los hijos tengan que arrastrar con lo negativo de sus padres. Yo creo que Omar se ha destacado, claro, es hijo del doctor Leonel Fernández, se tiene que parecer a su padre porque es hijo de él, no se va a parecer ni a Marino ni a José Tomás, sino al doctor Leonel Fernández. Entonces, yo creo que de cierta manera él ha brillado con su propia luz. Él ha trabajado para eso, para que Omar Fernández sea totalmente, se podría decir, aparte de su padre, el doctor Leonel Fernández, que no es que él sea Omar por ser hijo de su padre, que claro que lo es, pero también lo define, aparte de su personalidad, el trabajo político que él ha venido haciendo. Omar representa la nueva política dominicana, es el rostro de la nueva política dominicana, liderado por jóvenes. Este año yo siempre he dicho que va a definir quién
qué liderazgo termina y qué liderazgo empieza. Y yo entiendo que el liderazgo de Omar Fernández está caminando para ya quedarse ya desde otra perspectiva, desde otra umbrella. Y yo creo que cuando veo también al doctor Vinicito Castillo, veo a los demás refutándole, no porque tu padre hizo esto, no porque tu padre tal cosa, responde que los aviones tucanos, señores, pero es que no tienen por dónde darle. No tienen por dónde darle. Y cuando digo por dónde darle, es a él, primero, como profesional en esta trayectoria política. No tienen cómo darle, no tienen de dónde sacarle. Entonces, bajo ver cómo la oposición, en este caso los candidatos a senadores también, igual que él, que participan en esta contienda electoral, le mencionan el tema de su padre. Yo que estuve presente en ese debate llevado a cabo por el CODES, que también soy miembro del CODES, yo vi, o sea, ustedes lo veían a él totalmente tranquilo respondiendo sus preguntas y los demás lo que estaban era atacando, responde por tu padre, señores, pero él no es el doctor Leonel Fernández. Entonces, yo creo que la oposición debe ya de sacarse eso. Nuevamente, yo de verdad felicito a Omar Fernández, es un joven que brilla con luz propia, es un joven que ha demostrado tener cabeza propia, tener identidad propia, a pesar de que su padre fue expresidente de la República del país, presidente de la Fuerza del Pueblo. Es un joven que promete mucho. La juventud dominicana, los nuevos votantes se identifican con Omar Fernández y yo creo que es una realidad que muchos, aunque quieran apagar su luz propia con esta negatividad, llevando una campaña negativa, una campaña, se podría decir, de forma, se podría decir, cultivando lo que es el odio, el rencor, él ha demostrado que a pesar de eso, él está enfocado en lo que él quiere hacer. Muchos catalogan de que la Fuerza del Pueblo, ya para darte paso Marino, es una monarquía porque su padre va a pasarle la corona a su hijo y yo no entiendo que sea así, porque se supone que allí adentro también hay otros líderes que tienen que mostrarle a este país su capacidad, tienen que mostrarle también sus iniciativas, sus proyectos que quieren hacer a favor de este país y se supone que también él se monta dentro de esa ola, de que él se ha destacado más que los jóvenes que están allí, que los demás hombres que hay allí, bueno, no son problemas de él, se supone que cada quien tiene que trabajar y él lo ha hecho desde que él ganó la diputación, ha trabajado y sobre todo no se ha divorciado de la población que lo llevó a él como diputado. Marino. Así es, pues ahí está nuestro Omar Fernández, un joven con presente y con futuro y que está dando cátedras a la vieja clase política dominicana de cómo se hace política decente. Pero nada, José Tomás, Lorena, amigas y amigos que están aquí, vamos a hacer conexión inmediata con nuestra periodista estelar, Aurelina Rosario, que trae las informaciones novedosas del día con las más relevantes. Buenos días, Aurelina, cuéntanos. Buenos días, amigos de Matutinos Su Mundo. Yo encantada de presentarles las noticias más relevantes hasta esta hora. Iniciamos dando seguimiento a una noticia que ha conmocionado al país, y es que se elevaron a 13 el número de fallecidos tras el siniestro que consumió gran parte del penal La Victoria, mientras el Instituto Nacional de Ciencias Forenses inició el proceso de identificación de 9 reclusos cuyos cuerpos quedaron totalmente calcinados. Para tales fines ya fueron entrevistadas varias familias. Vanessa Valdés nos tiene los detalles. Desde tempranas horas de la mañana, familiares de internos de la penitenciaría de La Victoria acudieron a la unidad de patología en el cementerio Cristo Redentor con el objetivo de ser sometidos a análisis para la identificación de los cadáveres calcinados. Más o menos hay que hacer una prueba de ADN, fluido, dental y alguna característica que pudiera tener el cuerpo de la persona. ¿Qué le tomaron a usted? A mí me tomaron información, si tenía varilla en el cuerpo, si tenía algún metal, si le faltaban dientes, porque hay personas que se perdieron, no tenían dientes. Pero el proceso va bien. En medio del fuego, a mí me dijeron, él está ahí, él se quedó atrapado. Cuando el fuego estaba saliendo por la puerta, que estaba fuerte,
Ya yo sabía que mi hijo se había quedado. Los parientes llaman al gobierno a dar respuestas sobre el número real de desaparecidos en el siniestro, debido a que son más de 100 familias que han acudido al centro penitenciario en busca de información de sus parientes. Desesperada porque estamos esperando todavía y nada. Él no aparece ni nada todavía y estamos esperando a que nos den una respuesta allá adentro. Ellos me dijeron que era en el 5, del 5 al 6. ¿Y cómo usted califica el trabajo de las autoridades? ¿Lento, desesperante para usted? Sí, desesperante, muy lento. En medio del dolor, una buena noticia sale a relucir para una familia, tras la notificación a esta madre de que su hijo fue encontrado. Él no me dijo más nada, nada más me dijo arranca para acá que lo encontré. No me dijo más nada. Ahora está tranquila. Sí, claro, mi amor, claro. Durante la mañana de este miércoles, unas 3 familias fueron entrevistadas para iniciar el proceso de identificación de cadáveres. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Y a propósito del tema, legisladores de la oposición acusaron de forma directa al gobierno de ser responsable del incendio ocurrido en la cárcel La Victoria, que hasta el momento ha cobrado la vida de 13 reclusos y una cantidad indeterminada resultaron lesionados. Y Esmeralda Mateo nos completa la información. Hoy esos muertos se deben a la ineficiencia del gobierno dominicano. La tragedia ocurrida el pasado lunes en la cárcel La Victoria revive el debate en el Congreso Nacional para que se acelere el cierre del penal y se ponga en funcionamiento la nueva penitenciaría Las Parras, cuya primera etapa fue inaugurada el 10 de agosto del año 2020 por el ex procurador Jean Alain Rodríguez y en la actualidad sucumbe en el olvido y el deterioro. Descuidaron el bien fundamental, que era de darle dignidad a los internos, a los presos, y darle un verdadero uso a una cárcel que le costó al Estado dominicano, al pueblo dominicano, miles de millones de pesos. Y la tienen abandonada totalmente ahí. El gobierno con dinero para pago de publicidad y gasto corriente por todos lados, como hemos visto también con el asunto de las pensiones. Eso es una excusa que no es válida en estos momentos, porque de dinero el presidente de la República no puede hablar falta de dinero, porque eso es lo que le ha sobrado con tantos préstamos que se ha tomado de acá del Congreso. Para los opositores, el gobierno ha tomado la cárcel ubicada en guerra como un instrumento político de acusación judicial contra funcionarios del pasado gobierno y cuestionan el escatimen de recursos para terminar ese penal. Yo responsablemente puedo decir que el único responsable de la muerte de esos reos es el presidente Abinader, porque creo que 1.600 miserables millones de pesos no es nada para usted terminar una obra. Dice que está muy lejos, pero le echa la culpa de que a los terrenos. Si hay vicios, esa empresa o ese arquitecto, pues sí, no es responsable. Entonces, ¿por qué ese caballero, que merece mi respeto, porque es un empresario, como todos los empresarios de este gobierno, como todas las personas que este gobierno favorece, entonces vamos a buscarle la vuelta a eso, para que Las Parras o la Nueva Victoria, como se debe llamar, porque creo que es un nombre más adecuado, no sé de dónde salió Las Parras, debe de ser habilitada lo próximo. Y la cárcel, La Victoria, debe ser, como dice el presidente, ya eliminada de una vez por todas. No actúa ante la evidencia del uso de los recursos puestos a disposición de la candidatura del presidente Luis Abinader, que ahora quiere rendir cuenta toda la semana. La Constitución de la República establece al presidente Luis Abinader que debe rendir cuenta ante el Congreso Nacional, ante los legisladores. Sin embargo, el oficialismo asegura que si la cárcel no se entregó completa se debe al mal manejo de los recursos del Estado que tuvo el pasado gobierno, quien pese a inaugurar Las Parras no la terminó del todo. Unos inmorales y unos irresponsables, porque ellos tuvieron 20 años gobernando y esa es la situación que tiene el país en el día de hoy. No importa que estén presos, no importa que estén acusados, no importa que se haya comprobado sus acusaciones, son seres humanos. Ahora, el dinero de las cárceles se lo llevó el PLD y en ellos, ya en Alain que está acusado, ese que está en su casa haciendo servicios privados como abogado, eso es lo que los PLDistas tienen que ver. Ahí no hay calidad moral para hablar. Lamentamos mucho las muertes, pero los únicos responsables son ellos.
Y Jean Alain debería estar preso y muchos más de ellos que fueron cómplices de él. A pesar de que en la construcción de este nuevo penal el Estado invirtió la suma de 6.966 millones de pesos para la culminación de esta obra, de acuerdo al presidente de la República, Luis Abinader, faltan más de 1.000 millones, lo que de acuerdo al mandatario la fecha de ponerla en funcionamiento hasta el momento es desconocida. La penitenciaría de La Victoria fue diseñada para albergar 2.103 internos, sin embargo a la fecha cuenta con 7.525 reos. Desde el Congreso Nacional, Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, se desvinculó de las denuncias de presuntas violaciones de los derechos humanos a los reclusos de la cárcel La Victoria y explicó que ese es un tema que le concierne a la Procuraduría General de la República, la cual espera se pronuncie al respecto. Diana Encarnación nos completa la información. Ante las presuntas violaciones a los derechos humanos a internos de la cárcel La Victoria, el ministro de Defensa, al ser abordado por la prensa, dijo que es un tema que no le concierne como tal. Eso hay que hablar en Procuraduría, en prisiones, pero tenemos un lujo de procuradora, Y tenemos otra procuradora junta que se llama Jenny Berenice, que es un lujo de procuradora. En otro orden, Díaz Morfa indicó que la frontera no ha registrado eventualidad hasta el momento por la crisis haitiana. La frontera está tranquila. El problema grave está en el resto del país en Haití. La situación se ha descompuesto demasiado. Es una gran preocupación para nosotros como país y para la región. Díaz Morfa dio estas declaraciones al concluir la apertura de la conferencia sobre los derechos humanos. Diana Encarnación, Noticias Su Mundo. Continuamos con el tema y el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, lamentó la tragedia en la cárcel La Victoria e indicó que la solución para evitar que ocurran más situaciones lamentables es la construcción de más recintos y mayor control, elementos en los que aseguró trabaja el gobierno como parte de la seguridad ciudadana y para terminar con la corrupción carcelaria. Indicó que esperan los resultados de las investigaciones y sostuvo que mantienen los esfuerzos para mejorar el sistema carcelario y así evitar que desde las cárceles se cometan crímenes. El tema penitenciario es un tema a abordar en la República Dominicana, es un tema preocupante. Todos conocemos lo que ha pasado con nuestras cárceles y el Estado Dominicano está haciendo grandes esfuerzos para concluir una serie de cárceles que están en proceso de construcción y dar una solución a este tema. Pero es un tema pendiente de muchos años que hay que producir una profunda reforma carcelaria en la República Dominicana. Vázquez Martínez afirmó que la institución está centrada en proporcionar un mayor equipamiento de los cuerpos de bomberos y en su dignificación para garantizar una mayor eficiencia en su labor. Sostuvo que esta tragedia contó con una acción rápida y oportuna por parte de los socorristas. Pasamos a otro tema que damos seguimiento y los diputados de diferentes bancadas llamaron este miércoles a los organismos internacionales a hacerse cargo de la crisis haitiana. Esto a propósito de que el ministro de Relaciones Exteriores dominicano nuevamente negara la existencia de un acuerdo entre República Dominicana y Haití para la instalación de un corredor humanitario de este lado de la isla. Esmirna Mateo con los detalles. La oposición y el oficialismo en el Congreso hicieron un llamado al gobierno de no permitir que los organismos internacionales le pasen por encima a las decisiones de esta nación. Este país ha hecho demasiado por Haití. Ningún país del mundo ha hecho lo que hemos hecho nosotros por Haití. Hasta universidades le construimos en su territorio. Entonces yo creo que es tiempo, es momento de que sean la comunidad internacional, la OEA o la ONU, que se encargue de Haití y que nosotros no nos involucremos en lo que debe de ser con Haití. Simplemente resguardemos nuestra frontera y que apliquemos la ley de migración. Tras el canciller Roberto Álvarez reiterar que hasta el momento no existe un consenso entre República Dominicana y Haití para la implementación de un corredor humanitario, contrario a lo que había anunciado la ONU. Nosotros hemos hecho demasiado por nuestro querido vecino país de Haití y estamos dispuestos a seguirlo haciendo, pero Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea deben ser más coherentes
y deben aportar más. Los legisladores convergen en que a medida que crece la violencia en el territorio haitiano, es demandante un reforzamiento de la frontera. Que se envíen a su país, esos indocumentados, porque no sabemos, ellos abrieron las cárceles, allá es un pedazo de tierra sin control, y si esos presos están acá, esos delincuentes están aquí, hay que mandarlos a su país y que nos concentremos solamente en eso. Ahora, encarar corredor aquí no podemos, porque hay que explicarle a la ONU y a la OEA, explicarles nuestra historia para que ellos sepan cuál es la historia entre nosotros y el pueblo haitiano. El Ministerio de Defensa informó que Estados Unidos y Canadá solicitaron permiso para tener acceso temporal de personal y equipamiento, incluyendo aeronaves, para llevar a cabo estos operativos, mientras se continúa dando apoyo para que esos países evacúen su personal del hermano país. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Pasamos a un hecho lamentable, y es que falleció la sexta víctima del siniestro ocurrido durante la celebración del Carnaval de Salcedo. La información fue confirmada por la directora del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, Mabel Jones. César Polonia, de 15 años, falleció a causa de las quemaduras de tercer grado que había sufrido en el 80% de su cuerpo. Su diagnóstico de fusión, obviamente sus quemaduras que oscilaban entre un 80% de su superficie corporal, y esto agravó su situación general de manera tal que lamentablemente entró primero en falla renal, después tenía soporte por aminas para la hipotensión que estaba presentando, hasta que finalmente hizo un paro cardíaco que no pudimos revertir. Se recuerda que la tragedia ocurrió cuando el grupo de carnaval Los Toros se preparaba para su espectáculo de salida de su cueva y fueron detonados unos fuegos artificiales en el área, mientras las autoridades médicas aseguran que emplean todos los recursos disponibles para brindar la mejor atención posible y maximizar las posibilidades de recuperación de los afectados. Y con esta información nos vamos hasta una pausa, pero no le cambie, porque al volver continuamos con más de Matutino. Gracias por continuar con nosotros en este Matutino Su Mundo, y ahora vamos a tratar unos temas a nivel internacional. Señores, el mundo está colapsando, se podría decir, Cuba, Haití, entre otros países. Y para ello hoy vamos a conversar con el que más sabe de política internacional. Y hoy tenemos con nosotros a Willy Lora, politólogo internacional, que desde Miami nos damos el lujo de tenerlo aquí en este Matutino Su Mundo, en este jueves. Muy buenos días. Buenos días, bien siempre venir y más desde CNN para República Dominicana. Con esa introducción ya hay que quedarse. Buenos días, qué bueno estar con usted. Es que realmente es un privilegio tenerte, porque tú tienes un conocimiento muy amplio de la política norteamericana. Cada vez parece más enmarañada la campaña, la carrera por la presidencia de la República en los Estados Unidos, porque de un lado tenemos a un presidente que está buscando afanosamente la reelección, pero carga con su senitud, con sus problemas físicos motores, con sus problemas cognitivos y de memoria, de retener aspectos claves de su conversación para estructurar un buen mensaje convincente. Pero por otro lado tenemos a Donald Trump, que es el centro de muchísimos procesos, incluidos algunos penales, y la última decisión que hubo de una juez en los Estados Unidos fue que le impuso el pago de una multa por $434 millones, que él dice que no está en capacidad de pagar, y que para pagarlo tendría que vender a precio de vaca muerta, como dicen en la República Dominicana, algunas de sus empresas. ¿Cómo ves tú el panorama? ¿En qué terminará esta carrera esta lucha por la presidencia de los Estados Unidos? Bueno, es complicado, porque hemos visto cómo se ha deteriorado el sistema judicial en Estados Unidos en el último año y medio, 2 años, con el tema de la persecución política. Los juicios que se le hacen ahora mismo al expresidente Trump, mucho o en su gran mayoría tiene que ver con un tema político. O sea, el juicio de Nueva York por la supuesta sobrevaluación de sus negocios para hacer un préstamo, lo cual no hubo una víctima.
el banco que hizo el préstamo testificó a favor de él y dijo, no, nosotros si podemos hacer negocio con él mañana lo hacemos porque no solamente nos pagó a tiempo, nos pagó con los intereses. Es un negocio que lo hacen todos los empresarios. Usted le pone un valor a su empresa, el banco viene, hace el estudio, si vale ese dinero, le hace el préstamo o le presta lo que ellos consideran es el valor. Eso pasó en esa transacción y no solamente se pagó, sino que se pagó a tiempo y con mayores réditos. Entonces, ¿qué pasa? Es un juicio que quien lo está llevando a cabo, o quien lo llevó a cabo, fue la fiscal del distrito de Manhattan, en Nueva York, que hizo su campaña diciendo que ella iba a meter preso a Trump y a su familia, no importara de qué manera y cómo lo iba a hacer. O sea, una persona que sale y hace una campaña en base a eso, y después hace esta persecución política, donde no existe un crimen, donde no existe una víctima, eso es lo que es el reflejo de una persecución política. Por eso es que le pone un juez altamente cuestionable, le pone una sanción de 434 millones, algo que es no solo inaudito, se lo pone en un caso que nunca se había visto en la historia y que va a tener, olvidémonos de la palabra Trump, va a tener un impacto en las inversiones y los negocios de cualquier persona que vaya a Nueva York, porque van a decir, yo no voy a invertir en una ciudad donde una fiscal, por razones políticas, me va a embargar mis empresas sin yo haber cometido ningún delito. Y eso es lo que están diciendo la gran mayoría de los inversionistas de Nueva York, que esto va mucho más allá de Trump, sino que es un daño que se le está haciendo a la ciudad de Nueva York y a las inversiones en la ciudad de Nueva York por el tema de la persecución política. Y eso sin contar ya el otro juicio de los documentos clasificados que se le sigue, que ahora es un juicio que se pone en duda y posiblemente no va a llegar a ningún lado por el informe que sacó el investigador especial Hurt, que está investigando lo mismo que hizo, que se le culpa a Donald Trump, lo hizo de peor manera el presidente actual, porque no tenía la capacidad ni de retener ni desclasificar ningún documento porque nunca fue presidente hasta ahora. Entonces el informe que hizo este investigador especial del FBI dictaminó de que el presidente actual, en su momento vicepresidente, no solo tenía esos documentos, sino que dio información clasificada a una persona que le escribió su libro, por el cual él cobró $8 millones. Entonces él ha complicado mucho al presidente Biden esos temas y mucho también a los fiscales que han comenzado, que han venido haciendo estas persecuciones políticas en contra del expresidente Trump, que es lo que estamos viendo. Por eso, cada vez Trump sigue subiendo más en las encuestas, se sigue fortaleciendo, porque la gente se ha dado cuenta que estos juicios no son más que una persecución política. Entonces, en el otro lado, del lado del presidente Biden, como tú preguntabas, tiene sus problemas cognitivos y todo eso, pero tiene otros problemas legales que son todavía de mucho más consideración. Ayer hubo una audiencia en el Congreso en el cual testificaron dos de los ex socios de negocios del hijo de él, de Hunter Biden, en lo cual dijeron claramente, no solamente que él era el gran hombre, como se dice, se había venido diciendo que se le estaba dando un 10% de todas las negociaciones, algo que él siempre negó, que nunca tuvo nada que ver con los negocios de sus hijos, que no sabía nada. Y esto dice, no solamente no sabía, él sabía, él participaba en las reuniones, había que darle su comisión, estuvo presente en muchísimas de estas reuniones. Entonces, ¿qué es lo que se demuestra? Que sí se tenía montado una empresa, Biden, con su familia, la cual generó millones de dólares por parte de países enemigos de Estados Unidos, como Rusia, Ucrania, China, y ese dinero llegó a las bolsas de la familia y la de él, algo que él siempre negó. Entonces, eso es parte de este juicio político que se le lleva a él en Washington, en la cual estaba citado el hijo del presidente y no acudió. Entonces, yo creo que él está en problemas graves, no solamente las encuestas no le ayudan, pero estas investigaciones de corrupción. O sea, de corrupción, pero con evidencia clara. Están los textos, están los contratos, están los testigos, contrario a lo que pasa y lo que pasó o lo que ha pasado con el expresidente Trump en ese sentido. Pero eso lo colocaría, discúlpame, eso es lo que disculpa Lorena, porque es ahí mismo, eso lo colocaría en el vórtice de un juicio político, de un impeachment. Bueno, ahora mismo la audiencia... Porque él mintió entonces. Sí, pero ahora mismo la audiencia es para eso, porque lo van a llevar a un juicio político. Solamente se está esperando que la Cámara de Representantes tenga los votos suficientes para pasar esos cargos de juicio político al Senado y se le haga un juicio. Ese es el proceso ahora que se está siguiendo para un juicio político en contra de él. Hablando de Rusia y China, hace poco leí que Estados Unidos todavía mantiene como esa lucha de demostrar sus armamentos. Incluso en estos días vi que probaron un misil y todavía veo como que Estados Unidos
sigue esta lucha y es normal. Es normal que sobre todo quiera como imponerse como la primera potencia, entre otras cosas. Me gustaría que tú me dieras tu opinión con relación a la posición, en este caso sería geopolítica, en todos los sentidos de la palabra, de Estados Unidos ante el mundo, cuando ya vemos una China que está a nivel económico teniendo su posición y cuidado, pero también tenemos a Rusia, por otra parte. Sí, o sea, Estados Unidos geopolíticamente ahora está muy debilitado, es un tema de liderazgo, los movimientos ¿El presidente? Del mismo presidente, o sea, el tema de liderazgo, porque, te digo, lo que ha hecho Rusia, invadió a Ucrania, lo que ha hecho China, que China ha amenazado con tomar a Taiwán, los ejercicios militares conjuntos, lo que ha hecho Norcorea, enviar misiles, se ha seguido probando misiles. Hemos visto cómo se ha movido también en Venezuela, se ha fortalecido el socialismo. Entonces hay un cambio geopolítico y antes se le temía a Estados Unidos porque su política exterior iba amarrada de una conversación, una posición militarmente fuerte. Ahora está muy debilitado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha tomado provecho presidentes como Putin y como Xi en China y ha dicho, no, nosotros vamos a movernos en el escenario político global como las nuevas potencias. O sea, Estados Unidos tiene 34 trillones de dólares en deuda externa, que su gran mayoría es a Japón y a China, que son sus enemigos, en cierta manera, bueno, China es su enemigo geopolítico, no tanto Japón, pero una deuda muy grande. Rusia, que es uno de los países que más armamento vende en el mundo y se está posicionando en Europa como otra fuerza con la que hay que lidiar. Entonces, por el tema de que su energía que exporta a los países europeos, en cierta manera tiene mucho peso lo que Rusia dice en esa parte del mundo. Entonces, y prueba de eso, que en el G20 y el G7, ni China ni Rusia han participado porque lo ven como algo ya obsoleto, que no son los países que controlan el mundo. China y Estados Unidos siempre no, ya por lo menos ahora no, pero en el gobierno de Trump tenían una guerra comercial muy fuerte. Incluso Trump impidió de que en Estados Unidos se vendiera en la marca del teléfono, no recuerdo ahora mismo, porque él decía que estaban inspeccionando a los funcionarios que lo estaban interviniendo y prohibió totalmente de que lo mismo con TikTok ahora, que el Congreso acaba de pasar una prohibición de TikTok en los teléfonos del gobierno en Estados Unidos. Entonces, mira lo que pasa. Lo que pasa es que cuando Trump estaba en el gobierno, se le respetaba porque se tenía miedo. Entonces, ¿qué hacía Trump? Le dijo a China, porque China necesita el mercado de Estados Unidos, de la misma manera que Estados Unidos necesita la obra barata de China, le dijo, si no cambian su posición, yo le voy a poner X% de impuestos, de aranceles a los productos que se importen, que se traigan de China. Obviamente eso tiene un impacto económico grande en China. Entonces, le mantenía esa fuerza. Lo mismo lo hizo con México con el tema migratorio. Le dijo a López Obrador, si ustedes no controlan su frontera sur, porque no hay un puente de Guatemala a la frontera de Estados Unidos, para que lleguen los inmigrantes tienen que pasar por México. Si ustedes no lo paran en la frontera sur, nosotros le vamos a poner un impuesto a las importaciones o a las exportaciones de México a Estados Unidos, que es su primer mercado, de hasta un 60, un 50, un 60%, lo cual es casi imposible para México lidiar con eso y para la empresa privada. ¿Y qué terminó haciendo México? Enviando 27,000 soldados a la frontera con Guatemala para parar, y paró allá y se paraba allá la inmigración indocumentada antes de llegar a la frontera. Entonces había un tema de que Trump supo utilizar el tema de los aranceles por mantener el mercado o por tener el mercado más grande en el mundo en términos de acceso, de compra. Entonces dijo, tú necesitas mi mercado, yo te pongo aranceles y tú. Entonces por eso le tenía miedo, además de que tampoco le tenía miedo a cualquier conflicto. Vimos lo que pasó con Irán y con el jefe en ese momento del aparato militar de Irán, que le metió un misil y lo mató. Entonces le tenían miedo, la misma OTAN le tenía miedo, porque llegó a la OTAN y dijo, miren, si ustedes no pagan sus compromisos, porque la OTAN es eso, es una unión del Atlántico Norte, que cada país o sea, dijo, yo voy a poner, o la regla es hasta un 4% de tu presupuesto nacional de defensa tiene que ir para la OTAN. Pero que lo que pasaba por muchos años era que Estados Unidos estaba manteniendo la OTAN completamente. Entonces él dijo, pero nosotros no podemos ser la policía ni los militares del mundo y vamos a estar financiando la OTAN como financian la ONU, como financian en parte la OEA. Nosotros no podemos estar en eso porque tenemos un déficit creciente.
vamos a cumplir con su compromiso cada país de pagar lo que tiene que pagar. Entonces a eso le llamaban, bueno, es que es un presidente duro, que es un presidente controversial. Él estaba claro en que esa era la manera y por eso le temían esos otros países. Mira, William, ¿y cómo tú ves ahora que se va a dar una recomposición geopolítica global frente al fortalecimiento de Rusia con Putin en una reelección? Definitivamente esa guerra con Ucrania y OTAN y Estados Unidos la tienen perdida. Ya Rusia ha recuperado, tiene más o menos un 23% del territorio ucraniano que no lo va a devolver, porque ahí quienes están ahí son rusos parlantes culturalmente, y parece que hay una propuesta de ganarse hasta el 43% y eso no va para atrás. Entonces, frente a la política de Biden y el posible ascenso de Trump, que es un tipo que no es pro guerra, ¿cómo tú vas viendo esa correlación? Y si en algún momento la crisis que tienen países de América Latina, como es el caso de Venezuela y Cuba, que ahora entra en un conflicto terrible, parece que se anuncia el fin del régimen con la hambruna que hay. ¿Cómo tú ves que puede haber una recomposición y de intercambio también de Rusia con estos países? Fíjate, hay algo que es claro, ya Putin se queda hasta el 2030. Biden termina o hace 4 años más o termina en noviembre de este año, enero del próximo año. Entonces Putin sabe eso. Y sí se está moviendo políticamente para sus fines políticos, o sea, lo que quiere hacer en Cuba, en otros países, de qué manera va a ampliar sus negocios de venta de poderío militar, su influencia en Europa. Ya él tiene asegurado hasta el 2030, hasta el 2030. Biden no tiene eso. Biden, si llega a noviembre, llegará a noviembre a ver si se reelige, que hasta ahora las encuestas dicen que no, pero bueno, hay que ver, la política, como tú sabes, en un mes es una eternidad. Pero hay un cambio político que se está dando por 2 cosas que mencioné más temprano. La debilidad del liderazgo en Estados Unidos, la falta de políticas coherentes, de política exterior hacia, por lo menos, hasta hacia la región. O sea, no ha habido una política exterior coherente hacia Latinoamérica en los últimos 10 años, por lo menos, por parte de Estados Unidos. Entonces, hay una debilidad de liderazgo mundial, global, lo cual Rusia y China se están aprovechando de eso y se están moviendo políticamente para posicionarse. La influencia de China en Latinoamérica, en el Caribe, el mismo Irán, que tiene influencia en Sudamérica. Entonces, esos cambios se están dando y son muy reales. Y hemos visto también, o sea, las elecciones que ha ganado los partidos de izquierda en Latinoamérica, la posición que ha tomado ahora Petro, que ha dicho que está pidiendo una constituyente en Colombia, lo mismo que pidió Chávez en Venezuela. O sea, estamos en camino de ver posible una venezuelización de Colombia. Entonces, está muy interesante esos cambios geopolíticos que hay que ponerle mucha atención. Antes se manejaba mucho desde la óptica del liderazgo de Estados Unidos y eso es lo que ha disminuido bastante y por eso estos otros países se han posicionado. En el tema Cuba, como tú decías, es muy importante lo que está pasando en Cuba. La hambruna y la falta de electricidad y todo eso tiene mucho que ver, pero la presión interna ya se está saliendo de control. Cuando comenzó en La Habana, creo que hace el año pasado, el año antepasado, que se hicieron la protesta. El año antepasado. El año antepasado se hicieron la protesta. El gobierno rápidamente pudo en un par de días calmarlo todo. No, incluso llevaron personas presas, detenidas. Claro, pero ahora comenzó en Oriente. Y es mucho más difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Oriente ahora va a contaminar el resto de la isla. Porque la presión es real. O sea, la hambruna es real, lo que está pasando en Cuba. Pero lamentablemente por muchos años hemos visto que para el régimen de Cuba mantenerse en el poder necesita un cuco, como decimos aquí, y ese cuco es el embargo. Ellos no tienen embargo con nadie más que no sea Estados Unidos. Tienen relaciones comerciales, inclusive con Estados Unidos le llegan millones de dólares todos los años. Pero esa es la manera de decir de que todo lo malo que pasa en Cuba no somos nosotros. Todo lo que malo pasa en Cuba es por el embargo. Entonces, para Estados Unidos, por muchos años, el tema de Cuba era los votos del colegio electoral de la Florida. O sea, había un tema político de por medio. La supervivencia del régimen, echándole la culpa a todo Estados Unidos y al embargo, y en la parte de Estados Unidos, por lo menos, que necesitan esos 25 del voto electoral de la Florida, los presidentes, por eso hacían mucho lobby con los cubanos de Miami haciendo mucho lobby en Washington, era para mantener el control o la presidencia de Estados Unidos que necesita tener el estado de la Florida, había que mantener el embargo, porque tú te pones a pensar,
O sea, de una política sabia. ¿Cómo tú sales de un régimen como el de Cuba? En ese sentido, levántale todas las sanciones mañana, que no tienen la infraestructura para controlar el desarrollo tan rápido que se le vendría. O sea, utilizar una estrategia diferente. Pero no, lo han querido mantener así. Pero esto que está pasando es muy complicado y no va a ser tan fácil apagar ese fuego como lo hicieron hace 2 años. El régimen cubano. Esta situación que vive los Estados Unidos, donde también vemos una crisis de liderazgo, por ejemplo, porque uno no avisora en Estados Unidos, o por lo menos hemos visto la imposibilidad de un liderazgo político emergente, de un relevo generacional en los Estados Unidos. La presidencia de los Estados Unidos quedaría en manos de uno septuagenario y otro octogenario, porque Joe Biden, nacido el 20 de noviembre de 1942, tiene 81 años. Donald Trump, que aspira a la presidencia, volver a la presidencia, nació el 14 de junio de 1946, tiene 77 años. Sí. Entonces, en algunos países de América Latina hemos visto, por ejemplo, emerger presidentes que no tenían una trayectoria política dilatada, los llamados outsiders, en otros que llegaron tarde a la política y que lograron reposicionarse, como el caso de Bukele, por ejemplo, que pasó de alcalde a presidente de la República y ahora logró la reelección con casi un 80%. Entonces, ¿qué mensaje de alguna manera manda esta situación de Estados Unidos al resto del mundo, los países de América Latina, a sus competidores en materia geopolítica y económica, de la imposibilidad de construir un liderazgo joven con ideas renovadas que pueda asumir las riendas de la política o las riendas del país? Sí, yo creo que Latinoamérica y el mundo se ha dado cuenta que este es el último ciclo de esos políticos ya de tercera edad en Estados Unidos. O sea, ya vimos ahora en las primarias el nuevo liderazgo joven de ambos partidos, que van a ser lo que van a jugar un papel en el 2028. Aquí termina el ciclo de esos políticos viejos en Estados Unidos, porque inclusive el líder de republicano del Senado, Mitch McConnell, sale, que eso ha estado ahí por mucho tiempo. Otros ya se han retirado. Ya sea Biden, que sea su último periodo, o sea Trump, ya esos salen. Entonces ahí viene una nueva corriente de políticos nuevos. DeSantis, Nikki Haley por el lado republicano, Vivek, que son todos políticos jóvenes. Por el lado demócrata está Gavin Newsom, que es el gobernador de California, y otros gobernadores. O sea, es un ciclo que cierra. Y creo que a nivel global los otros líderes entienden de que este ciclo tiene que cerrar. Es como los ciclos aquí en República Dominicana, que hay unos políticos que han estado por mucho tiempo que ya están caducando, que van a venir o la hija, o el hijo, o los sobrinos, o los amigos, están esa línea de políticos nuevos que vendrán y vienen muchos con estas ideologías de sus padres, de sus familiares, de su propio partido, pero ya es un liderazgo fresco porque el mundo ha cambiado. Inclusive las políticas de Estado han cambiado, de la misma manera que cambia geopolíticamente el mundo. Entonces hay una renovación y lo que se está viviendo ahora es el cierre de un ciclo político, de una mentalidad de muchos años. Leí el otro día que la Pelosi y toda esta gente en Washington, 40 años, 35 años en el Congreso, en el Senado. O sea, eso yo creo que ya inclusive se está abogando para que solamente tengan 2 términos, que por legislación. Tú no puedes tener más de 2 términos, porque eso le hace daño. Va a ir 36 años. 50 años en la política. Congreso, y 50 años en la política. O sea, de senador a vicepresidente, a presidente, sí, claro. Y se traslada el tema dentro de esta globalidad. Aquí en América Latina tenemos graves problemas. Por ejemplo, hoy en Venezuela hay un llamado a una marcha gigante para ir a depositar, digamos, el derecho que tiene la Corina de ser candidata, pero le han tomado presa a gente. O sea, y el problema de Cuba. Entonces, a eso ambos países pueden desencadenar en una situación bien difícil en la región. Claro, porque Venezuela, acordémonos que es un narcoestado. O sea, el hecho de que el Departamento de Estado lo haya quitado por una presión política que tuvo internamente Estados Unidos, porque las reuniones secretas que hubieron entre la Casa Blanca y Maduro, en el momento que la gasolina tenía los precios más altos en Estados Unidos, que estaba Venezuela y Maduro como narcoterroristas en la lista en Estados Unidos del Departamento de Estado. Entonces van y se reúnen con ellos secretamente para que lo saquen de esa lista
te vamos a dar más petróleo para que tú bajes el precio de la gasolina en tu país y tú puedas mantenerte en el poder y puedas vender que tus políticas han bajado la gasolina. No, no es las políticas, es que tú fuiste a negociar con Maduro que te va a dar X cantidad de petróleo porque para que tú lo saques de esa lista y le des legitimidad. Entonces ahí es que viene lo que te decía hace un momento, el tema del liderazgo aquí. O sea, si le hubiese mantenido la presión Estados Unidos a Venezuela, lo hubiese mantenido en la lista de países narcoterroristas y a Maduro en esa lista, no hubiésemos visto tanto esa presión, o si hubiese agarrado más en el poder Maduro, porque básicamente es un dictador y lo que está haciendo es no va a permitir una competencia, por más que diga. ¿Y qué hizo Maduro? Que los compromisos que hizo con la Casa Blanca lo echó para atrás. O sea, después que la Casa Blanca dijo y esto y lo otro, lo echó para atrás y terminó haciendo lo que le da la gana. Entonces, eso es lo que pasa con este tipo de régimen. Y ahí vuelvo y te menciono el tema de lo que es el problema del liderazgo en Estados Unidos y esa falta de liderazgo. Así es. Willy, ¿algo más que agregar? No, o sea, me encanta siempre venir para acá porque hacemos estas conversaciones tan interesantes. Así es. Bueno, Willy, gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, tú nos edificas la parte internacional y antes de irte tienes que pasar por aquí nuevamente. Siempre. Y conocer de ello, la política norteamericana. Qué bueno es conocerla a través de él. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, amables televidentes, quédense ahí. En cuestión de segundos estamos de vuelta con lo que resta de nuestro contenido. Gracias por continuar con nosotros en este Matutino Su Mundo y ha llegado el momento de tratar algunos temas de interés nacional para todos ustedes. José Tomás. Gracias, Lorena Erasme. La situación de Haití se torna cada vez más peligrosa y más difícil. La espiral de violencia que vive Haití durante los últimos meses, agravada por las acciones realizadas por más de 400 bandas que dominan Haití, ese país empobrecido, ese país castigado, ese país sometido a la miseria más rampante y al trato más despiadado durante décadas, durante muchos años, quizás desde el mismo momento en que logró su independencia. Se ha agravado la situación porque ahora ha vuelto la principal banda, la más temible banda, con el tema de los secuestros, y ayer tarde fue anunciado el secuestro del vocero del expresidente de Haití, Michel Martelly, y fue este hombre secuestrado en su residencia ubicada en Bibi Beach Shore, en la comuna de Pétionville, eso es en Puerto Príncipe. Esa noticia fue dada a conocer por los diarios de mayor importancia de Haití, Le Noveliste y La Gazette, y reportaron que bandidos armados irrumpieron en la casa de el vocero del expresidente haitiano Michel Martelly, conocido como Lucien Jura, y están exigiendo un rescate. Es el mismo modus operandi de estas bandas que secuestran personas y piden después un rescate por ellos. Aquí tenemos la imagen del secuestrado, del señor Lucien Jura, que es un destacado comunicador, un destacado periodista de Haití. La violencia es el tema diario, es el tema cotidiano en Haití, mientras esa nación, la más empobrecida del hemisferio occidental, espera por la ayuda internacional. La Organización de las Naciones Unidas aprobó el envío a Haití de una fuerza multinacional que ayude a la alicaída policía de esa nación a recuperar la seguridad, a recuperar el control del territorio que ahora actualmente está en manos de las bandas criminales, sobre todo la dirigida por el ex miembro de la policía, Jimmy Cherizier, que comanda una de las bandas más letales, la banda G7, y que él es mejor conocido como Barbecue. Es una banda terrorífica, es una banda que no teme sin el más bajo nivel
de piedad, de sentimiento, ha sembrado el terror, el pánico, secuestra, asesina a personas, las quema viva en las calles, y eso ha sembrado el terror y ha hecho que cientos de haitianos hayan buscado para dónde salir. Algunos cruzan la frontera hacia la República Dominicana huyendo de manera despavorida. Otros se aventuran en frágiles embarcaciones tratando de llegar a las costas de la Florida, tratando de garantizar sus vidas. Es un tema de supervivencia, es un tema de sobrevivencia, y hay un ambiente de desesperación, de confusión, de mucho temor, de terror en Haití, mientras uno espera por la concreción del envío de esa fuerza multinacional a Haití. Mientras tanto, Estados Unidos aprobó un nuevo envío de $40 millones para apaciguar la situación de hambruna, la situación de calamidad humanitaria que vive Haití. Allí hay millones de almas que no tienen que comer, sencillamente que no tienen que comer. Esto, amén, de la preocupación y del pánico que hace presas de ella precisamente por el elevado nivel de violencia en el que se encuentra. Mientras tanto, la República Dominicana ha estado evacuando al personal diplomático y consular que presta servicios en Puerto Príncipe. Lo ha estado haciendo en helicópteros y también está colaborando con otras naciones que han decidido evacuar de Haití a su personal diplomático y consular, pero también hay como una especie de puente humanitario que, independientemente de que las autoridades dominicanas lo niegan, están colaborando con la Organización de las Naciones Unidas para evacuar a representantes consulares y diplomáticos de otros países. Y también Estados Unidos anunció que a través de vuelos en helicópteros está evacuando a sus ciudadanos que están pidiendo salir de Haití, y a los demás le está pidiendo que actúen con mucha cautela, que se cuiden, por ejemplo, de la violencia, y que aquellos que puedan llegar a los puertos donde están disponibles los helicópteros, entonces los van a evacuar hacia la República Dominicana primero, para que desde aquí esos ciudadanos hagan las diligencias para llegar a los Estados Unidos. Lo que uno espera es que en Haití estalle lo peor, que en Haití haya una intervención rápida comandada por esa fuerza multinacional y con presencia obviamente de los Estados Unidos, de Canadá y de otras naciones poderosas que deberán unir sus esfuerzos para rescatar lo que es posible de un país que vive a la deriva como Haití. Bueno, señores, un tema que realmente hay que ponerle mucha atención es lo que está pasando en la cárcel de La Victoria. Ustedes saben que durante este fin de semana vimos cómo lamentablemente el área, en este caso 3 y 4, un fuego que se inició en el patio, pues se extendió hasta la celda 3 y 4 y lamentablemente hasta ahora pues se ha contado ya 13 muertos. Un fuego que se inició, o más bien perduró por 11 horas. Y esto nuevamente pone el tema de La Victoria, no tan solo por la corrupción que hay allí, sino también por la falta tal vez de espacios, de higiene, de estructuración que tiene que tener La Victoria con los reos que están allí, porque uno con otro, señores, viven allí. Uno encima, no hay espacio, no hay higiene, entre otras cosas. Entonces, cuando uno ve la oposición, en este caso, cuando hablo de oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo, es decir, que es momento de que las autoridades tomen carta en el asunto, ver una ex vicepresidenta de la República como Margarita Cedeño diciendo de que es penoso lo que está pasando dentro de la cárcel de La Victoria, de que realmente las autoridades no están tomando cartas en el asunto. Pero yo lo voy a leer, miren. Dice, ¿cuántos muertos y cuántos delitos más necesita este gobierno del presidente Luis Abinader para eliminar el antro de corrupción, hacinamiento y desgracia humana que es la cárcel de La Victoria? Es indignante, lacera el alma y llora nuestro corazón al ver esos seres humanos morir achicharrados. El curso de la investigación y sanciones por la construcción de la cárcel de Las Barras no se detiene porque los internos se han trasladado a ese recinto que se construyó e inauguró
para resolver el Sodoma y Gomorra que es el recinto penitenciario de La Victoria. Presidente Abinader, a una presunta ilegalidad no le sumen otro acto de inmolación involuntaria. Piense que en esas madres, hijos, hermanos de esos internos que hoy lloran desconsoladamente la muerte de su ser querido de un modo tan atroz, eso nos parte el alma. Eran presos y delincuentes, pero el sistema penitenciario en un Estado de Derecho tiene una finalidad de rehabilitación, no de ejecución. Señores, eso lo dijo la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. También hay otros cortes donde podemos ver los diversos diputados y senadores de la oposición, pues diciendo de que el actual gobierno no le importa la apertura de la cárcel La Parra para poder ubicar a esos presos de La Victoria, que supuestamente esta cárcel La Parra que fue hecha más bien en cuando el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, pues estaba ejerciendo sus funciones, en este caso en el 2020, que fue más bien un plan de humanización del sistema penitenciario que ejecutó Jean Alain Rodríguez en su momento. Esto le costó al Estado más de 6,000 millones de pesos. Entonces yo me pregunto, señores, pero ¿verdad que aquí la oposición tiene, señores, el estómago, para no decir otra cosa, de decir esto? La oposición tiene el estómago, la cachaza, la cara, ¿qué podría decir? De que más bien el atrevimiento de decir de que da pena cómo los reos de la cárcel de La Victoria actualmente están pasando por una situación de crisis, de que ya allí no se aguanta tener más presos, de que están unos con otros, de que el hacinamiento, etcétera, etcétera. Entonces yo me pregunto, ustedes eran gobierno y el tema de la cárcel de La Victoria no es de ahora que eso se está viendo, la corrupción, el hacinamiento, todo lo que está pasando en la cárcel de La Victoria, señores, eso se ha hecho de manera legal ante los ojos de las autoridades, históricamente. Entonces yo veo ahora todos estos diputados, políticos, senadores de la Fuerza del Pueblo y del PLD y de la Fuerza del Pueblo actualmente, que en ese entonces eran PLD, que duraron 20 años en el poder, me vienen a decir ustedes, tener ese atrevimiento, para no decir otra cosa, de que aquí las autoridades están de espalda a la realidad que está pasando en la cárcel de La Victoria. ¿Y ustedes qué hicieron para cambiar esa situación, esa realidad de esos presos? Margarita Cedeño, es vicepresidenta de la República. ¿Qué hizo usted cuando era gobierno por esa cárcel, por esos reos, por esas madres que tienen esos hijos allí? ¿Qué hizo usted? ¿Qué presentó usted cuando fue candidata presidencial por el PLD? ¿Qué plan, qué proyecto usted llevó a cabo? ¿O qué solución para esa cárcel de La Victoria? Ninguno. Entonces, ¿cómo ustedes tienen la cara, el atrevimiento de ustedes ahora decirle a este país, porque es oposición y claro, y tienen que tener temas políticos para hacerse sonar de que aquí el gobierno no quiere hacer nada? Yo sí creo que Luis Abinader, en este caso, tiene que ponerle ojo a lo que está pasando allí, incluso por las denuncias que se han dado allí en la cárcel de La Victoria. Porque, por ejemplo, en este caso, Roberto Santana, quien era en ese entonces asesor honorífico del presidente Luis Abinader en materia carcelaria, ¿qué dijo? Que dice que el gobierno tiene una visión equivocada, que cree que eso tiene que mantenerse cerrado hasta que se audite la última varilla, dijo Santana, manifestando que habían en ese entonces edificios listos y no eran utilizados. Y también denunció en aquel entonces Santana, estamos hablando del año 2022 o 2023, denunció que el encargado de seguridad de La Victoria recibía en ese entonces 7 millones de pesos todas las semanas por facilitar algunos privilegios y negocios a los presos. La corrupción siempre ha existido. Ahora, yo sí creo que el presidente Luis Abinader, yo entiendo de que esto está siendo investigado, de que el tema de las auditorías, entre otras cosas, pero hay que hacer algo porque esa cárcel La Parra, mal o bien, le costó al Estado, y el Estado se llama a todos los ciudadanos dominicanos, con nuestros impuestos que nos quita el Estado, nos costó nuestros recursos y tuvo un costo millonario. Y yo creo que aquí eso no se puede dejar al abandono.
Aquí los gobiernos creen que usted entra y si usted ve que este proyecto que le costó tantos millones al Estado no se debe de abrir o no se debe de inaugurar, no se le debe de dar continuidad a lo que se quede allí, como es el tema de las escuelas. Como la escuela de las escuelas, que aquí se quedaron abandonadas. Entonces, no puede ser, señores, que esto que le costó al Estado 6,000 millones de pesos, esto se quede así. El gobierno tiene que darle continuidad, tiene que ubicar a esos presos de la cárcel de La Victoria, porque en mi caso ya es una burla que uno ve la corrupción y todo lo que está pasando allí al frente, a la vista de todos nosotros. Y aquí la oposición, que era gobierno, que pudo hacer algo por esos presos, por La Victoria, que siempre ha existido también en ese gobierno durante esos 20 años del PLD, la corrupción en La Victoria y los hacinamientos. Entonces no me vengan a decir ahora con su carita muy linda, con toda esa humildad y con todo esa penaria y toda esa penuria de que iba a ser el gobierno, por favor. Vamos a ser más serios. Yo sé que estamos en política, que es momento de sonar, pero no se vengan a burlar de este país, que estamos claros de todo. Por lo menos hay muchos que aquí tienen sentido común, Marino, en ese sentido. Lorena, amigas y amigos, miren el tema, señores. Aquí la República Dominicana, sus autoridades, sus diputados, senadores, etcétera, en general, no están tomando en serio el problema que supone a mediano y largo plazo la crisis haitiana. Y a la hora de abordarlos, cada sector, de acuerdo a sus intereses, lo aborda de la manera que le interese. El primero ha sido el presidente de la República, que en aras de un pseudo nacionalismo ha empezado en foros internacionales a hablar del tema y que la necesidad de que Haití se ha intervenido, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, la gran contradicción, señores, y el dilema, lo que yo llamo la encrucijada en la que está metida la República Dominicana con el tema haitiano. En el día de ayer, 4 sacerdotes católicos romanos, en el desayuno, en el almuerzo que organiza el Grupo Corripio, plantearon, señores, su rechazo a las deportaciones de haitianos, sobre todo, dicen ellos, en los actuales momentos en que el vecino país se encuentra sumergido en la peor crisis de los últimos años. Ahí estaba mi amigo Padre Abraham Apolinario, Miguel Amarante, José Contreras y Nelson Acevedo y Pedro Vázquez, los sacerdotes que estuvieron en ese debate. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Detrás de esas deportaciones o recibir gente aquí, lo que hay es un gran negocio. La frontera no está sellada, es lo primero. Esa frontera está descuidada. Pero también en el tema de inmigración hay otro gran negociazo. Porque los productores nacionales, es como esa canción que dice, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero. Hay que sacar a los haitianos del país, pero cuando lo deportan, mismos empresarios y dueños de fincas y de constructoras hacen toda la gestión económica para que los deportados regresen, porque sin ellos se cae la industria nacional de la construcción. Los plátanos, la yuca, el arroz, todo lo que es la agropecuaria depende más de un 90% de mano de obra haitiana. Entonces, a eso es lo que yo llamo que hay una encrucijada. La ONU hace otro llamado pidiendo también que se reciban como refugiados a los haitianos en el país, porque, señores, la gran encrucijada está. Que si Haití está ardiendo en fuego por una guerra, un levantamiento civil de las bandas criminales que están de manera caótica acabando con la gente pobre de ese país, y donde cada banda tiene su otro grupo de interés. Se ve desde el punto de vista humano, no debemos enviar a los haitianos a un país que está en guerra y que la gente se está matando, porque sería enviar a los que viven de este lado a que vayan a ser sacrificados en la guerra. Pero al mismo tiempo, cada vez que aquí se envía un camión de haitianos deportados, por la frontera entran cientos y cientos, porque ni Estados Unidos ha podido sellar su frontera.
Entonces uno dice, ¿a quién le creo? ¿Dónde es que está el grave problema, señores, de esa crisis haitiana que está llevando al país a muerte? Todos los días aparecen decenas de muertos en Haití por el crimen organizado de esas bandas narcotraficantes y asesinas, y con un liderazgo carente en Haití que sea capaz de articular todo un movimiento social para que la situación en Haití cambie y pueda regresar la paz. Una especie de indiferencia internacional también de las comunidades internacionales. Entonces, República Dominicana ahora mismo está en una encrucijada. Deportamos y recibimos. Deportamos y recibimos. Y lo que se deportan, entonces, la clase empresarial que vive de las manos de obra barata de los haitianos, entonces hace grandes esfuerzos para que vuelvan, porque si no, los productores de pollo, la agropecuaria en general, hasta los ganaderos en sus fincas tienen mano de obra haitiana. Y ahora aquí los edificios, los condominios, quienes son los guachimanes, las que cuidan los hijos de la mayoría de las clases medias dominicanas son haitianos. Entonces, el país tiene que decidir a ver qué es lo que va a hacer, hasta qué punto vivimos con esta especie de hipocresía frente al tema haitiano. Por un lado, pedimos que lo saquen del país, por otro lado lo buscamos. Entonces tenemos a los haitianos como un ping-pong de va y viene, porque no hay una política de migración clara y decisiva en la República Dominicana. Aquí la clase política, incluyendo los partidos de oposición, tampoco tienen una decisión clara de qué van a hacer con el tema de la crisis haitiana. ¿Y qué van a hacer entonces con otro tema soterrado en política que nadie quiere abordar? Y es el tema de las apatridias, de haitianos, dominico-haitianos, que no se sabe de dónde son porque no tienen muchos documentos. Pero ¿y qué pasa con esa gran cantidad de miles y miles de dominicanos de origen haitiano, que se sienten siempre haitianos por la identidad que tienen sólida, que son votantes, señores? Aquí en cada provincia del país, en todo el territorio dominicano, aquí no se sabe cuántos son los que deciden el voto. Estamos hablando, por tirar un número así, que los dominicanos de origen haitiano que tienen cédula y que son dominicanos pueden andar rondando cerca del 1.000.000 de personas. Entonces, los políticos saben eso y por eso se muestran blandengues, no saben qué hacer, porque hay una gran comunidad que decide el voto y usted ve a los políticos entonces andando en los batalles, campo por campo, buscando el voto. Entonces, aquí lo que hay es una hipocresía en el tema del abordaje de la crisis dominico-haitiana, de la presencia aquí en el territorio nacional, que es querible por los empresarios que se hacen ricos con la mano de obra haitiana y que es rechazada por los nacionalistas que quieren que los expulsen hacia afuera. Entonces aquí no hay una sinceridad en el tema, que se habla del 2080. No, es imposible el 2080 porque aquí la agricultura, las construcciones, el cuidado de los edificios, todo eso está dependiendo de mano de obra haitiana, señores. Entonces, el país tiene que sentarse a plantearse con seriedad este tema. Y frente a la comunidad internacional quedamos muy mal parados cada vez que enviamos hacia Haití con el derecho que tenemos como país de definir nuestras políticas migratorias, pero que al mismo tiempo hay unas contradicciones internas donde los enviamos y cuando llegan al centro de Jaina o antes, el que se cantea con 10, con 15, con 20,000 pesos vuelven para atrás. La policía que anda también de ayudante de migración, recogiendo a los haitianos que van a trabajar, los llevan al cuartel, le permiten llamar y cuando un familiar o un patrón aparece con los 5, con los 10, con los 15,000 pesos, vuelven otra vez. Entonces, aquí hay un negociazo grande. En la frontera los militares ganándose dinero y cuando se restringen estas posiciones, ¿qué es lo que pasa? Que el precio para que el haitiano venga a la República Dominicana aumenta. Y hay un grupo de gente haciéndose millonarios con ese tráfico humano de ambos lados. Una pelota, te enviamos, te traemos, te enviamos y pagamos dinero para que te traigan. Vamos a estar claros en esto.
Hay un tema humano, de derechos humanos que debemos resolver. Somos un país que ha sido solidario con Haití, pero dentro de esa solidaridad tienen que admitir nuestras autoridades el negociazo que tienen con el tema de la inmigración haitiana al país. Lo mandamos y lo recogemos. Lo mandamos, entonces vimos con una maldita hipocresía con el tema. Bueno, Marino y José Tomás, ¿qué les parece si vamos a una breve pausa? Porque cuando retornemos tenemos más. Continuar con Matutino Su Mundo aquí en Multimedios Su Mundo esta mañana jueves 21 de marzo del año 2024. Quiero compartir con ustedes la información de que el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, fue escogido presidente de la Federación Dominicana de Fútbol en la elección del nuevo consejo directivo, en el cual quedó como tesorero el empresario de la construcción y de la comunicación, Manuel Estrella. Y ahora nosotros vamos a conocer cómo anda el 21 de marzo. ¿Dónde va a llover? Supuestamente en el Distrito Nacional va a llover. Sí. Que llueva, pero que no se quede ese vapor en el aire. Que llueva café en el campo. Señores, miren la temperatura en Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Constanza, el lugar favorito de Marino, San Juan, Barahona, Santo Domingo, Samaná, La Romana y Punta Cana. Ahí tienen las temperaturas, va a estar muy caliente. Constancia que va a estar un poco más fresco, pero se mantiene caliente, señores, la temperatura en la parte este y sur del país. Y fíjate que Constancia, que registró, por ejemplo, en el invierno, por ejemplo, en diciembre, hasta temperaturas de hasta -6 grados. La mínima temperatura en Constanza será de 10 grados Celsius. Eso fue muy tempranito en la mañana. Supongo que ahora estará un poquito más alta, y la más alta que tendrá Constanza será 26, pero en el otro extremo está, por ejemplo, San Juan, que en el sur del país, que la mínima será 19, pero tendrá una máxima de 34 ya entrando la tarde. Montecristi, 21 grados Celsius será la temperatura mínima y la máxima 34. Allá en la esquinita está Punta Cana con mínima de 24 y máxima de 29. La Romana también, mínima 20 grados y la máxima de 33, igual que Santo Domingo, que tendrá una mínima temperatura de 23 grados Celsius y la máxima de 33. Así está, señores. Sí, exactamente. Y las lluvias aisladas, señores, hoy en el Distrito Nacional, con una temperatura de 23. Miedo, ahí está, hay un intercambio ahí de los grados, ¿no? En el rojo debiera estar la máxima y la mínima en el azul, ¿no, Lorena? Así es, señores. Pero ya saben, hay que refrescarse y tomar mucha agua porque la temperatura está muy caliente. Ahí tenemos, señores, a partir de hoy, cómo va a estar el clima. Hoy jueves, mañana viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles a la semana que viene. Es decir, que de lunes a miércoles, señores, el fogón en esa Semana Santa. Ya saben, lunes santo, martes santo, miércoles santo. Es decir, que si ustedes van, el lunes va a llover un poco, pero como quiera, la temperatura está muy caliente. Claro, sí. Si va a hacer su habichuela con dulce, que pongan un abanico. Por ejemplo, hablando ya de la Semana Santa, señores, porque la semana que viene, el lunes es lunes santo el domingo es el domingo de Ramos. Para los que tenemos formación y creencia católica, el domingo se celebra el domingo de Ramos, que es el momento en el que Jesús entra de manera triunfal a la iglesia, a Jerusalén, después de venir, después de completar ese periplo, ese camino de 40 días en el desierto, y que es lo que conocemos nosotros en la tradición católica como la Cuaresma. Hay otra parte del público que aprovecha la Semana Santa para celebraciones, lo que conocemos como la celebración pagana, que se envuelven en fiestas, en viajes al interior. No tiene nada de malo viajar al interior a visitar su familia, reunirse con ella, a compartir. Les sugerimos que lo hagan con mucho comedimiento, con mucha moderación. De hecho, ya por ejemplo en San Pedro de Macorís han clausurado 20 balnearios y playas por su elevado nivel de peligrosidad. Y también en Las Terrenas, las autoridades municipales han tomado también una decisión muy importante. Ustedes se
recuerdan que el año pasado se desbordó todo aquello en Las Terrenas, todo el que quería hacer una fiesta desbordante, cogió para Las Terrenas. Muchas figuras conocidas del arte y del espectáculo, de youtubers, influencers, se fueron para allá y dejaron un tremendo desorden, mucha basura en las calles. Bueno, pues las autoridades de Las Terrenas han decidido prohibir los llamados privities o las fiestas privadas, ¿verdad? Y también la instalación de carpas o tiendas de campaña. Así es que han decidido las autoridades municipales tomar la sartén por el mango y organizar todo aquello. Vayan a disfrutar esa hermosura de playa, ese hermoso entorno, pero háganlo respetando las normas municipales y las normas de convivencia y sobre todo recogiendo toda la basura que lleven, porque hay que ser ordenado y hay que dar demostraciones de civismo. Así es, señores, de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Gracias por su sintonía y será hasta mañana viernes, formalmente fin de semana, que estaremos aquí desde las 7 de la mañana. Hasta mañana. Su Mundo TV.